Hola, bienvenidos al curso. En el presente vamos a hacer un repaso de todos los comandos SQL o los comandos que se hacen en el shell de MySQL o MariaDB, tanto para crear bases de datos, crear tablas, crear usuarios, dar permisos a los usuarios, seleccionar datos, insertar datos, actualizar datos y eliminar datos. Bienvenidos. Muy bien, vamos a hacer entonces un repaso de los comandos. El primero es la forma de ingresar a MySQL. El segundo es cómo ingresar a una base de datos. Pero antes de ello vamos a aprender un nuevo comando que es cómo ver qué bases de datos tenemos en el sistema. Si observamos, tenemos la base de datos que creamos, unas bases de datos del sistema y una base de datos para PHP-MyAdmin, que es la forma gráfica de trabajar con MySQL. Ahora, para ingresar a una base de datos debemos usar el siguiente comando. Y para terminar esta tanda vamos a ver cuáles son las tablas que están en esa base de datos. Como ven, ahí está la tabla log, que fue la que creamos. Tenemos entonces nuestra tabla log con los siguientes registros. Tenemos en este momento 10 registros que acabo de crear. Y hemos visto cómo consultar la tabla con el comando select * from log. Pero ¿qué sucede si yo quiero consultar un solo registro? Al principio hablamos de un campo de tipo llave que decíamos que todas las tablas deben poseer. Entonces, una de las formas de consultar un registro es a través de esa llave. Usaríamos la misma consulta, pero agregaríamos un nuevo comando que es where. Where, el nombre del campo, que en este caso será id_log, sea igual, por ejemplo, a 5, punto y coma. Entonces allí nos mostraría un solo registro. Se puede hacer la misma consulta con diferentes valores. Por ejemplo, el 8, el 3, etc. El mismo comando where puede ser utilizado para realizar otras operaciones. Por ejemplo, actualizar un dato. Entonces aquí estamos ejecutando una actualización de un registro o modificando un registro de la tabla log y vamos a cambiar el valor del campo fecha por este valor donde el ID sea igual a 1 y vamos a verificar. Como ven, se cambió el registro. Esto mismo lo podemos hacer con el comando delete from log, donde el ID sea igual a 1. Si volvemos a consultar la tabla,
observamos que el primer registro fue eliminado. Esto mismo lo podemos hacer con cualquier registro de la tabla. Las búsquedas no se limitan al ID, se pueden hacer consultas también a otros tipos de campos. Por ejemplo, yo podría buscar una fecha específica, una fecha y una hora específica, pero eso ya lo veremos más adelante. Por momentos vamos aprendiendo los comandos básicos de manera lenta pero segura, al fin de evitar errores en las consultas y eliminar o cambiar datos de manera fallida, y eso no es lo que se necesita. Es hora de mirar una consulta SQL ejecutada desde PHP. En este caso vamos a hacer una consulta de los registros de las tablas log de nuestra base de datos conexiones. Lo primero, como siempre, es crear nuestro archivo PHP, abrir y cerrar las respectivas etiquetas, crear la variable MySQLi con un nuevo objeto tipo MySQLi. Ya sabemos que los parámetros que necesita son el servidor, el usuario de la base de datos, la contraseña y el nombre de la base de datos. En el archivo anterior nosotros nos llevamos los resultados a una variable resultado porque estábamos haciendo una consulta de inserción de datos. Pero cuando hacemos una consulta de selección de datos, es decir, de consulta de datos para mostrarlos por pantalla, es necesario guardar el resultado en una variable. Posteriormente que guardamos los resultados en esta variable resultado, hacemos un ciclo mientras llevamos a un puntero de nombre fila cada registro de la variable resultado, que más que una variable es un arreglo. Y acá, por mediante el comando echo, que es el que nos permite mostrar en pantalla, mostraremos un texto que es el ID, y acá estamos mostrando cada valor en una variable valor, lo que contiene el puntero fila en la posición del campo de la tabla log. Este punto sirve para concatenar, es decir, para unir, por ejemplo, el mensaje ID con el valor del ID que está en la tabla. Luego se concatena, es decir, se une con este mensaje, un espacio en blanco y fecha, y después el valor fecha de la tabla, y esto último es un salto de línea. Y con esto terminamos el ciclo while para terminar el recorrido de los registros. Es más fácil ver este código en acción para poder entender. Vamos a ejecutar nuestro archivo PHP y, como ven, muestra los registros de la tabla. Nos muestra el mensaje de ID con el valor del ID en la tabla y el mensaje fecha con el valor de la fecha y la hora guardada en la tabla de la base de datos conexiones. Es así como se muestran los registros. Más adelante veremos un poco de código HTML, pero por el momento seguimos trabajando con comandos propios de PHP. Vamos a volver a ejecutar nuestro último programa a fin de verificar qué registros contiene nuestra tabla. Observamos que existen 10 registros. Los volví a crear para poder continuar con los siguientes ejemplos. Vamos a nuestro editor y el primer programa que realizamos realizaba la inserción de datos en la tabla. Este mismo código nos sirve para realizar las operaciones de eliminación y actualización de datos. Lo único que hay que cambiar es el parámetro de la consulta, que en el caso, por ejemplo, de eliminar sería el siguiente. Y vamos a usar, por ejemplo, el quinto registro de la tabla. Guardamos nuestro archivo y lo ejecutamos.
Ahora vamos a verificar que sí se eliminó el registro. Como ven, se eliminó el quinto registro.